instrumento que estaba tocando ahorita se llama saxofón soprano. Se ve un poquito raro, parece más o menos a este. Lo cogí por alguna razón. Normalmente es derecho, así. Es el instrumento que toca Kenny G. Ese instrumento, lo único que diferencia es que es curvo. Y este es el instrumento, también es saxofón, pero es el saxofón alto, para la honra y gloria de Dios. Amén. Está bajito.
¿Cuántos agradecemos a nuestro hermano Julio por estas hermosas alabanzas? Que Dios le bendiga, hermano, y siga colocando a disposición del Señor este maravilloso talento. En esta hora tengo el gusto, haciendo alusión, ¿no?, a lo que es la celebración del Día Mundial de la Juventud, de poder presentar en esta mañana a un joven que se dispuso un tiempo atrás a decirle sí al Señor: yo quiero ser esa antorcha que arde para ti. Y yo quiero leerles aquí en lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? El versículo 29 dice: porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Alabado sea el Señor por ese maravilloso mensaje. Yo quiero invitar a Isaac aquí adelante. Él es la persona que Dios ha tenido a bien en esta mañana permitir que nos acompañe con el trazo de su palabra. Isaac, bienvenido, y que el Espíritu del Señor pueda tomarte en esta mañana y que puedas hablarnos palabra de vida para vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Que en esta mañana sea el Espíritu de Dios el que me pueda usar. Y antes de comenzar la prédica, me gustaría tener una pequeña oración, ¿verdad? Para poder llamar al Espíritu Santo y que pueda permanecer con nosotros y en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias quiero darte, Padre Celestial, porque nos tienes reunidos y nos das la oportunidad de poder aparecer y reunirnos aquí en tu hogar, Señor, en la iglesia. Poder escuchar tu palabra y poder aprender más y acercarnos más y permanecernos en ti, Señor, para poder crecer humildemente y grandemente y permanecer en victoria, Señor. Amén. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Amén. 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 Bueno, el título de la prédica le decidí tomar como el ser humano, tanto como llegar a ser humano y simplemente el ser humano, o sea, ser la persona, una persona, ser un individuo, como le diríamos apropiadamente, ¿verdad? Y pues el versículo lo podemos encontrar en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Amén. Ok. Y dice así: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Esto lo podemos encontrar de que el apóstol Pablo fue el que escribió estas escrituras, y en estos momentos aprendí de que él estaba bajo las rejas, o sea, él era un preso cuando él estaba haciendo estas escrituras. Y nos está diciendo a llegar a ser imitadores de él, pero porque él está haciendo todo lo que él puede intentar llegar a hacer al estar escribiendo las escrituras, que hoy en día somos nosotros los que las leemos, y somos pocos pero llamados para creerlas y poder esparcirlas entre nosotros mismos, ¿verdad? Es donde he aprendido mucho que para nosotros no es solo para que hablen entre los jóvenes, ¿verdad? Porque esta prédica la preparé más que todo para jóvenes, ya que el día de hoy es el día del joven adventista. Pero también que nos ayude para mejorar individualmente como personas, como seres humanos hacia otros. Así como estaba en la escuela sabática titulada para poder convivir entre nosotros y permanecer esa armonía y ese amor, que es ese mismo amor que Dios nos ofrece y nos brinda a cada uno de nosotros.
Amén. Podemos buscar también el Salmo 138:8, que ahí podemos también tener un muy bonito ejemplo de lo que Dios nos está diciendo. Y ahí podemos ver que nos habla bastante y nos da muchos ejemplos para poder seguir tratando de mejorar y poder ser ese ejemplo para que las demás personas en realidad miren que estamos intentando a querer ser mejor, pero que no solo lo queremos hacer para sentirnos en grandeza o porque lo leemos o por eso, sino que lo hacemos para poder llegar a esa salvación, poder alcanzar la salvación y la vida eterna que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en el Salmo 138:8 dice así, denme un momentito, y el Señor cumplirá en mí su propósito, su gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. Amén. En este podemos ver de que el Señor dice humildemente que Él va a cumplir su propósito sin importar el qué. O sea, no importa las acciones, las faltas, mi manera de pensar, Él siempre, yo soy hijo de Él sin importar el qué. ¿Por qué? Porque Él fue el que me creó. Él tiene un plan para mi vida para poder atraer a otras personas a esa misma salvación, ya dependiendo de la fe de cada uno de nosotros. Así es como podemos ver increíblemente, y así es como poco a poco yo he ido aprendiendo en diferentes situaciones, diferentes experiencias que he llegado a tener, de que a pesar de que hay muchos pecados, somos pecadores, y el pecado es, como hemos escuchado en otras prédicas, que es el que va a llegar a un punto en el que reinará en este mundo, en esta vida que es la vida mundanal que le decimos nosotros los cristianos, pero que para el mundo esa es la vida hoy en día, es vida regular. Abrimos los ojos y tenemos que lidiar con lo que sea. El problema es que muchas personas mundanales lo hacen y ahí es donde pierden la paz, nunca encuentran esa alegría, y en otros cristianos miran eso y ahí es donde nace ese odio hacia esas otras personas, y eso es al ellos no querer aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y entonces ahí es donde yo les quería mencionar a muchos jóvenes, pero ya aquí la mayoría somos, ¿verdad?, que ya están crecidos y ya están vividos y con muchas experiencias. No lo digo en mal sentido, pero que a veces no llegamos a entender esa felicidad que a veces vemos en otra persona que ya puede ser, ya sea mayor, menor o algo por el estilo. En los niños siempre vamos a ver esa alegría, porque en los niños vemos esa pureza, esa sanidad, porque en su mente ellos no están haciendo algo malo. Ya nosotros sabemos qué es malo y qué es bueno, y el problema es que siempre intentamos estar haciendo lo mejor, pero en nuestra mente lo estamos haciendo lo mejor, lo estamos haciendo intentando lo mejor. El problema es que las diferentes experiencias que hemos tenido es lo que nos hace llegar a pensar de manera negativa, y siempre es como algo que nos hace mezquinos, como diríamos, que solo pienso en mí y ya solo pienso en yo estar bien, no pienso en mantener la armonía con las demás personas, esparcir ese positivismo, esa alegría que yo siento, que es la alegría que yo sé que es Dios el que me la brinda, y es la que yo la acepto, es la que yo paso orando y tratando de mantenerme en comunión con el Espíritu de Dios. Que ahí es donde les quería mencionar que son 3 cosas que tenemos que pedir muchas personas, que desde jóvenes lo tenemos que pedir, que una de ellas es pedirle a Dios simplemente esa alegría. La pedimos una vez, pero la alegría la vamos a alcanzar por medio de las experiencias, y al estar orando con Dios, al estar viviendo las experiencias, sí, en el momento las vamos a poder ver de una manera negativa, de una manera que nos está afectando, que nos está atacando. No la vamos a estar viendo de una manera que nos puede llegar a enseñar a ser mejor. Y en el momento en que esa situación se nos presente, en vez de reaccionar de la manera en que puede terminar en un albedrío, en una manera que
que no hay control y termina en todo un malentendido, completamente, y puede ser lo más mínimo entre nosotros mismos, que no tiene el valor ni vale la pena el llegar a terminar en esas maneras, que cuando nosotros solos individualmente nos sentamos a recapacitar qué fue lo que pasó en esa situación, a veces nos damos cuenta que nosotros hicimos algo mal y que pudimos haber hecho algo mejor. Y ahí es donde pues individualmente le pedimos perdón a Dios, pero ahí es donde no venimos y vamos y le pedimos perdón a la persona, porque nuestro orgullo es el que nos gana a veces. Y ahí es donde pues tenemos que buscar, que es la segunda que les iba a decir. La primera fue pedir y la segunda es buscar a Dios. Amén. Podemos pedirle por medio de nuestras oraciones individualmente. Y al momento en el que estamos individualmente orando, ¡pum!, puede venir alguien para interrumpirnos ese puede ser el enemigo para interrumpir esa comunicación que queremos tener con Dios, que debemos permanecer con Dios y debemos mantenerla con Él. Y así es como podemos permanecer y poder llegar a ser alguien mejor. Las personas tratan de siempre estar analizándonos si estamos haciendo lo correcto, la manera en que estamos hablando con las personas, especialmente cuando no nos conocen. Pero todos somos así individualmente, porque el mismo mundo, nosotros mismos nos hacemos así. Dios no quiere que seamos así entre nosotros. Estar analizándonos entre nosotros, estar pensando cómo es Él, cómo habla Él. No. En Romanos 8:10 podemos buscar también unas palabras, una escritura que Dios dice. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Amén. Y dice así: en cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Quiere decir, como les estaba diciendo, ahí no termino ahí, pero lo que les quería decir, cuando estamos orando y somos interrumpidos por otra persona, ahí es donde quiere venir el enemigo a alejarnos y distraernos y terminar la oración. Pero entonces, si nosotros ya sabemos que estamos con Dios y lo que queremos es mejorar, porque en realidad lo que queremos es mejorar, sin importar el qué. ¿Por qué? Porque vemos las otras situaciones que pasan entre otros individuos y ahí es donde analizamos y recapacitamos. Wow, qué feo se mira eso, no vale la pena. Pero no sabía empezar. A veces hablamos mal. Ay, no, yo no haría eso, nunca lo haría. Pero quizás ya lo hicimos. Y es fácil para nosotros decir nunca lo haría. No, yo mismo lo he dicho y termino haciéndolas. Y ahí es donde me le acerco a Dios humildemente, humillado, porque me doy cuenta que soy un pecador. Por naturaleza soy un pecador, sin importar el que, por más que intento, pero así somos individualmente. Y así dice: pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Que ahí es donde podemos ver que Dios es justo y que por eso Él es amor. Porque estamos con vida, a pesar de que yo mismo me considero un pecador, estoy aquí con vida predicando en el podio para los jóvenes, pero no jóvenes, para el ser humano, para las personas, para que puedan escucharnos entre nosotros mismos. Me pregunto yo a veces, si habríamos creído en las palabras de Dios, si habríamos visto a Pablo escribiendo en una celda las escrituras. Si habríamos creído que en realidad eran las palabras de Dios para hoy en día, que somos las que creemos y las creemos por nuestra misma fe. Amén. Porque nos queremos mantener y poder llegar a esa salvación, a la vida eterna. Amén. Y ahí es donde ahí es donde yo intento en mi trabajo, en muchas situaciones, hablar con muchas personas, y más bien las personas se sorprenden cuando me escuchan hablando. Yo mismo me sorprendo cuando ellos me hablan y me dicen cómo soy, lo que ven de mí. Porque muchas otras personas, lo que otros no miran, ellos lo miran. Y yo me sorprendo, pero Dios, ahí es donde me doy cuenta que en realidad es Dios el que se me acerca por medio de los extraños
A veces por medio de los animales, cuando estoy sentado afuera de mi casa, siento que es Él el que está ahí conmigo. Y de repente ocurre algo que ahí es donde siento que el enemigo, Dios se me acercó mucho más antes de que ocurriera, cuando el enemigo se me acercó y ya yo sabía que Dios estaba conmigo y yo escogí quedarme con Dios. Amén. La última de las cosas que, ¿verdad?, cae bastante de las tres cosas que le dije que necesitamos como jóvenes, como personas, como ser humano, para poder llegar a mejorar y darnos cuenta y sentir ese cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Que cae bastante y me sorprende porque nunca estuve en comunicación con nadie de la iglesia por medio de la prédica de lo que iba a hacer. Pero la última es el llamar, el ser llamados. Somos pocos, pero no somos pocos, pero somos llamados. El llamar al Espíritu Santo para poder orar. Lo podemos hacer en ayunos también, pero a nosotros ser llamados, esparcir la palabra y atraer a esos otros que son llamados a la busca y al mejorar para poder permanecer y crecer en el pueblo de Dios y en la armonía de Dios. Ahí es donde bastantemente individualmente yo me he dado cuenta que Dios ha estado bastante conmigo. Desde niño fue mi bisabuela la que me influyó bastante en el camino de Dios hoy en día, y ella fue una de las personas, no una de las personas, creo que sería de las únicas personas que yo he llegado a ver que en realidad apartó todo de la vida mundanal, ya sea que ella no se enfocaba en que ella tenía un trabajo para poder estar bien económicamente. Ella no se preocupaba por cómo las personas la miraban en realidad. Ella se preocupaba más que todo en hacer lo correcto al esparcir la palabra, pero no se preocupaba, sino que ella mantenía siempre eso de esparcir la palabra y traer las personas a la palabra de Dios. Amén. Y ella siempre nos trataba de enseñar eso a nosotros mismos, a demostrar de que no es por el entretenimiento que nosotros sentimos a veces cuando estamos jugando, cuando estamos viendo televisión o esas otras cosas. Conversando sí puede haber entretenimiento, es más, lo hay, siempre lo hay, porque nos ponemos a conversar, llega un tema, llega el otro tema, de ese tema llega el otro, y si nos ponemos a recapacitar, la conversación empezó de esta manera y terminó de la otra manera, pero a veces puede terminar en malos entendidos. Pero ahí es cuando nosotros no nos mantenemos con Dios, porque a pesar de que vemos que la conversación se empieza a salir de donde la queremos tener, ahí es donde nosotros individualmente, si en realidad estamos queriendo mejorar como individuos para poder permanecer en armonía, en paz con las demás personas y demostrar eso, como dice Pablo, sed como yo, así como yo intento ser como Jesús, porque debemos intentarlo. Pablo lo dice que él lo era, porque él lo era. Yo digo lo intento porque todos los días debemos intentarlo, y ahí es donde cae la lucha que cada uno tiene como individualmente, la lucha de mejorar, la lucha de aceptar de que yo en realidad necesito mejorar, de que yo tengo que poner de mi parte para mejorar, para yo dejar de ver a las personas en manera juzgadora, porque yo no soy quien para juzgar. El único que debe juzgar es Dios. Amén. Yo no debo ver a una persona y ponerme a analizar cómo él pudo haber hecho mejor. No, yo debo poner atención a lo que él está diciendo para eso tomarlo y yo que me ayude a yo cambiar y mejorar hacia las demás personas. Amén. Ahí podemos ver las tres cosas, y cortamente les dije un pequeño resumen para venir y decir lo que se tiene que decir, entenderlo y dejarlo de una manera entendible, que todos lo entendimos. Las tres son pedir. En oraciones podemos pedir, pero ahí es donde comienza, ¿verdad? Las personas que no conocen a Dios o que quieren permanecerse en Dios, pues debemos permanecer en eso, mantener eso, de que pedirle a Dios, siempre en oración, estarle pidiendo a Dios, aunque sea corta: Dios, dame paciencia, Dios, dame fuerza, Dios, te doy gracias por este maravilloso día que me has dado, aunque sintamos que no esté bien, siempre estarle pidiendo a Dios. La segunda, buscar al Espíritu Santo para que
unja mi cabeza, ya que siempre nos está cuidando y anda con nosotros sin importar el qué, y a pesar de que no lo merecemos. Porque si nos ponemos a pensar siempre en nuestros pensamientos, si nos ponemos a pensar, ya estamos pensando mal. Ya sea en algo, ay no, qué feo este día, pero es Dios el que nos está dando este día. Amén. Amén. Ay no, qué feo me siento hoy, pero estás con vida. Amén. Ponte en pie, levántate con grandeza. Todos los días estamos en grandeza. Gloria a Dios. Simplemente con el simple hecho de que abrimos los ojos y nos dimos cuenta que estamos en vida, ahí ya estamos en grandeza y en victoria. Amén. Y poder Amén. pedirle a Dios que sea Él el que esté con nosotros, que sea Él el que demuestre a las demás personas, que ahí es donde que las demás personas miren el resplandor de Jesucristo en medio de mí, para Amén. poder traerlos y atraerlos a la palabra de Dios, esparcir la palabra de Dios. Yo no me considero alguien para hacerlo, pero como decimos todos y lo sabemos todos, es Dios el que nos usa. Como lo mencioné, ya Dios está conmigo en Romanos 8:10. Vuestro cuerpo pertenece a Dios porque Él es quien nos unge en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde necesitamos recapacitar la manera en que pensamos, la manera en que vemos las cosas. Si vamos a ver para juzgar o ver para simplemente en qué me puede ayudar a mí. Y si yo encuentro algo, no ponerme de una manera juzgadora, sino que quererme acercarle a esa persona para poder traerlo al camino correcto, que es el mismo camino en el que yo quiero estar, en el que yo quiero permanecer, para poder alcanzar esa victoria y permanecer, no solo esa victoria, sino que esa armonía entre nosotros mismos, que así es como me imagino que va a ser el mundo después de que Jesucristo venga por cada uno de sus hijos. Porque si nos ponemos a pensar entonces, ¿cuál sería el propósito de la vida? ¿Cuál sería el propósito de la vida? Siempre nos permaneceríamos entre nosotros mismos, entre problemas, discusiones, argumentos, dime qué te diré. Y eso es donde poco a poco he ido aprendiendo que Dios es el que me ilumina y me instruye bastantemente. Amén. No somos pocos, somos llamados. Amén. Y ahí es donde le pido al Señor que Él renueve mi pasión. Amén. Y ya que la misión es la que nos mantiene jóvenes. Estaba viendo los títulos bastante ahorita y eso es lo que me sorprendió bastante. Cómo es que ya Dios tiene un plan para cuando las cosas... A mí hace 1 mes y medio me habían preguntado si yo podía predicar y yo acepté con alegría y todo. Y desde entonces poco a poco me iban saliendo las cosas para yo simplemente anotarlas. Poco a poco irlas anotando. Poco a poco irlas anotando. Porque ahí es donde les mencioné a mi bisabuela. Por medio de mi bisabuela aprendí que sin importar el qué, yo tengo que andar si estoy con Dios, ando en paz. Amén. Ando en alegría, ando en victoria, sin importar el qué. Así es como Jesucristo anda. Por eso Jesucristo lo miro de esta manera. Jesucristo, cuando Él trataba de comunicarse cuando Él se comunicaba con Dios, Él se apartaba de todos. Porque nosotros, sin importar el qué, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero así es como podemos llegar a la vida eterna, porque a Dios no lo podemos llegar a ver, porque al momento en el que lo miremos, podemos llegar a juzgarlo, cualquier otra cosa, no va a ser algo positivo, no va a ser algo en amor, que así es como Dios nos hace, intenta hacernos entre nosotros mismos. Él nos hace en amor porque nos ama, nos permanece en vida y en alegría, porque nos ama, nos dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él se permanezca en vida eterna. Amén. Es increíble. En una prédica yo escuché que a veces los planes que nosotros hacemos, que planeamos con un poco de tiempo de anticipación para que no falle nada, fallan sin importar el qué. Pero ahí es donde explica de que ya Dios tiene un plan. Y en una prédica aprendí de que el que fracasa para planificar, planifica su fracaso. Y eso me sorprendió bastante porque me quedé así como que wow.
Señor, te agradezco porque sí, yo soy un poco de esas personas que no planifica últimamente. No le gusta alistarse, no le gusta tener un plan, porque sin importar el que a modo voy planificando, algo malo me pasa. Como les estaba mencionando, cuando trato de estar en comunión con Dios, algo es interrumpido. Y ahí es donde ya me distraí y me aparté completamente. Pero le doy gracias a Dios que poco a poco fui aprendiendo de que permanecer así, que así, ahí es donde cae a veces uno de mis pensamientos y verdad, el llegar, que miré que la juventud, renovar siempre nuestra juventud, porque sin importar la edad, siempre somos jóvenes. Y le pido a Dios que me mantenga como aquel niño que siempre creía de que todo estaba bien sin importar el qué. Miraba hacia arriba y miraba hacia el cielo y le agradecía primero que nada a Dios. Y cuando me daba cuenta que mi familia estaba en Estados Unidos, yo solo me preguntaba en qué nube estarán, porque miraba los aviones volando. Y siempre no pensaba que era que de una punta a otra punta del mundo, así en la cresta del mundo y todo eso. Pero me sorprendió cuando lo entendí y me quedé así como que, wow, tu creación es increíble. Y no podemos llegar a entenderla. No la vamos a poder llegar a entender. Simplemente la entendemos a modo, vamos viviendo, pero si nos permanecemos en comunión con Dios. Amén. Que es lo que Jesucristo demuestra que Él hacía para que nosotros podamos alcanzar esa misma gloria que Él siente y que Él esparce y que Él demuestra a cada uno de los que creen en Él para poder llegar a su salvación. Amén. Gracias a Dios podemos entender cómo Dios quiere que sea nuestra vida y cómo miramos las cosas para poder tener enemistad con el enemigo y saber cuándo estamos haciendo el mal. Siempre es confuso porque llega un punto en el que estamos haciendo algo malo, pero para nosotros es algo bueno porque nos ayuda, nos asiste a poder, nos ayuda, sentimos que nos está asistiendo para poder ser mejor o nos ayuda con facilidad a sentir que estamos viviendo la vida más fácil. Y así es como intentamos estar en comodidad, siempre tratar de estar, y ahí es donde nos damos cuenta que estamos haciendo el mal, porque aquel Hijo de Dios tiene que esparcir la palabra por medio de luchas, por medio de guerras. Moisés así fue como lo hizo, y quizás él no quería estar haciendo eso, pero él lo hizo, porque él tenía la fe de que era Dios quien estaba hablando con él. Amén. Y así es como somos con cada uno de nosotros, simplemente tratar de mejorarnos, tratar de entendernos y no juzgarnos. Y todo comienza, como les había dicho, en nuestros pensamientos, la manera en cómo vemos las cosas, la manera en cómo analizamos, cómo que queremos pensar y sentarnos a pensar, porque entonces llega el punto en el que el trabajo o la obligación de estar bien económicamente es lo que nos hace a querer ser seguidores de este mundo y llegar a ser seguidores de esta vida mundanal, porque queremos llegar a esa comodidad de sentir que estamos bien. Quiero algo, voy y lo consigo. Quiero algo, pues no necesito hacer eso. Y entonces ahí es donde nos olvidamos en permanecer con Dios, en estar en comunión con Dios. Y así es como naturalmente esparciremos esa palabra y traeremos más y pocos más y más y más a sus hijos. Pero ahí es donde cae, no somos pocos, solo somos llamados para poder llegar a nuestro Jesucristo. Es algo difícil porque en el trabajo he podido llegar a ver que no soy yo al final del día, es el Espíritu Santo en el que ha influido bastante en muchas personas, que a mí me ha sorprendido en la manera en cómo yo he visto que ellos se comportan últimamente, y son completamente personas que yo me sorprendo y le doy gracias a Dios. Me sorprendo porque miro que Dios es real. La manera en que Dios me demuestra de que sí, soy yo el que está contigo. Olvídate de lo que los demás te dicen, hasta tus seres queridos, soy yo el que está. Y ahí es donde entra mi lucha individual, a yo tener que mejorar, para que mis seres queridos o mis personas que me conocen, miren que en realidad
es a Jesucristo a quien miran, es a alguien que está dispuesto a mejorar, a querer llegar a alcanzar esa salvación para poder tener esa vida eterna, tanto con todos ustedes y con los hermanos que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Ha sido un poco corta la prédica, ya casi estoy terminando, ¿verdad? En conclusión, me gustaría decir que todo comenzaría en el fundamento espiritual, como les dije, pedir, en yo querer mejorar espiritualmente, olvidarme de que estoy haciendo lo correcto, pero en el mundo, olvidarme en el que hice lo correcto para mi jefe, olvidarme en el momento que hice lo correcto para tal persona, XY, cualquier persona, no. Olvidarme de todo eso, pedirle a Dios que sin importar el qué, yo haga lo correcto y que sea para buena honra y gloria hacia Él. Amén. Que ayude a la persona, sí, hasta cierto punto, pero ya si Él no lo mira, que lo está ayudando, ese ya es Él a quien necesita a Jesucristo. Y entonces ahí es donde nosotros pues nos apartamos y ya la lucha es con Él. Y ahí lo que hacemos es orar por esa persona. Y ahí es donde yo he visto que mi fundamento espiritual pueda llegar a ser influyente, porque es donde he visto que en mi trabajo las personas poco a poco han cambiado y ellos ni se dan cuenta. Ellos lo están haciendo inconscientemente, pero yo lo estoy viendo, el cambio. No solo con mis compañeros de trabajo, entre mis seres queridos lo estoy viendo, el pequeño cambio. Puede ser lo más mínimo, pero lo estoy viendo a cómo eran las cosas, porque podía ocurrir algo que yo reaccionaba de diferente manera. Y ahí es donde comenzaba mi oración para que ocurriera un cambio y ¡pum! Ocurrió un cambio. Y aquí estoy ahora agradeciéndole a Dios simplemente. Amén. El liderazgo consagrado, que ahí es donde podemos demostrar que en realidad estamos dispuestos a querer cambiar y demostrar eso para esparcirlo. Yo no me miro como un líder y yo siempre lo digo, pero no sé qué es lo que miran las personas que cuando estoy ya sea trabajando, comunicándome, ellos se me acercan y me dicen, ve y dile, ve y haz esto. Y se termina haciendo, y ahí no soy yo aquí queriendo hablar de que yo es, porque yo no lo miro, yo no me considero esa persona. Nada que ver, no me considero esa persona. Y siempre lo que paso pidiéndole a Dios es humildad para mí mismo. Pero no solo humildad para mí mismo, sino que humildad para yo, cuando vea a alguien, querer ayudarle sin importar el qué, querer hacerla sentir bien, querer hacer sentir esa alegría que yo siento, quererla hacer sentir, que no es el mundo el que me la ofrece, es Dios el que me la está dando. Amén. Me la brinda, yo la acepto y la esparzo, que es lo que debemos hacer como jóvenes, como individuos, como personas, cada uno entre nosotros mismos. Las metas claras ya las tenemos, cada uno sabemos aquí. Iba a predicar esa parte con los jóvenes, ¿verdad? Que las metas claras, tenemos muchas metas claras cuando estamos jóvenes. Y ahí es donde cae a veces el problema, porque las metas más que todo lo hacemos para llegar a ser triunfadores, pero mundanalmente. Que las personas nos miren, oh wow, él tiene un buen puesto en el trabajo. Oh wow, él está bien económicamente. Si él quiere algo, se lo compra y ya, está bien. Así quisiera llegar a ser yo. Esas no pueden llegar a ser metas claras. Pueden llegar a ser logros que quisiéramos llegar a alcanzar en nuestra vida, pero Dios simplemente nos lo brindará, automáticamente ocurrirán en nuestra vida, pero ocurrirán en el tiempo de Dios, en el tiempo que debe de ser. Porque si no ocurre en eso, así es como yo lo he visto, si no ocurre en el tiempo de Dios, ahí es donde podemos terminar en perdición. Terminamos haciendo el mal. Nos olvidamos completamente de Dios. Porque cada ser humano tiene conocimiento de Dios. Sabe, ha escuchado su nombre, sabe quién es Dios. Pero muchos son los que deciden seguir esa palabra, seguir ese camino. Y no solo eso, sino que también demostrarlo e influirlo a los demás. La participación de todos, como les estaba diciendo ahorita, el llegar a querer hacer sentir a las personas, pero no solo yo, sino que todos hacer eso. Ahí es donde podemos empezar. No solo estoy pensando a yo querer estar bien, sino que yo darle eso que yo siento a los demás. Y ahí es donde muchas personas a veces me preguntan
con mi enfermedad, mi situación, la epilepsia. ¿Cómo es que tú, alguien que eres como tú, tiene convulsiones? Porque mis convulsiones son causadas por sobrepensar, estrés o ansiedad, que según los doctores, todos los humanos vivimos con eso. Según los doctores, pero los doctores son los que son más profesionales porque tienen un doctorado. Un doctorado que hoy en día, si alguien viene y dice yo soy un doctor, las personas automáticamente, oh wow, él es increíble, él tiene un conocimiento del ser humano que yo no lo sé, pero no lo sabemos. No lo sabemos en realidad. Como les decía, miren Pablo era alguien que estaba preso escribiendo las escrituras que hoy en día son las que nos llegan a alcanzar, a poder alcanzar esa grandeza, a poder acercarnos más al Espíritu de Dios, a poder permanecer y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y poder alcanzar esa vida eterna. Amén. Ahí es donde, wow, me demuestra bastante y me impresiona bastante. Impresionarme en el sentido porque miro de que Dios es real y lo acepto a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo como mi Salvador. Amén. Para perdonar mis pecados. Y la última en la conclusión es la visión misionera, que es la que debemos hacer una vez ya, pues, ¿verdad? Aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y pues ir a esparcir la palabra, pero de la manera correcta, de la manera en que se debe. Demostrar lo que en realidad es el Espíritu de Dios el que nos está llamando, pero somos pocos los que en realidad intentamos lo mejor. Somos pocos los que en realidad salimos, pero no somos pocos, sino que somos todos llamados a querer aceptar a Cristo en nuestro corazón. Amén. Es algo difícil la lucha individualmente, a querer mejorar, aceptar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, la manera en que pensamos, porque ahí es donde todo comienza. La manera en cómo pensamos, la manera en el momento en el que vemos algo y en el momento en el que lo comenzamos a analizar. Si lo estamos haciendo de una manera que otra persona lo mira así como que, pero ¿por qué lo haces de esa manera? No hay necesidad. ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. ¿Y por qué lo piensas de esa manera? No sabes la razón por la cual lo está haciendo. Quizás eso es lo que lo está ayudando a él a convertirse en alguien mejor. Puede ser algo mundanal, pero esa persona no lo está viendo como algo mundanal, lo está viendo como su única manera a en realidad mantenerse en comunión con Dios. Así como Jesucristo se apartaba de todos sus apóstoles, de todos sus discípulos el día sábado. Y él se iba a encontrarse en comunión con nuestro Santo Dios, que es el único. Amén. Que en esta mañana yo haya podido demostrarles un poco que sí se están acercando esos días últimos, los últimos días en los que sorprende bastante, como dice en algunas escrituras que he visto, que esas personas que han estado en la iglesia se sorprenderán cuando mirarán a ese individuo subir a las alturas de los cielos. Porque ellos crecían, según ellos siempre estaban en la iglesia, sirviendo y estaban en comunión con Dios, pero lo estaban haciendo en realidad porque querían hacerlo, o lo hacían porque leyeron que eso era lo que todos debemos hacer individualmente. Que el Señor pueda permanecer con nosotros en esta mañana. Amén. Y que pueda influirnos bastantemente a poder esparcir su palabra hacia otras personas que están en necesidad o que necesitan regresar al camino de nuestro Padre Celestial. Amén.